en el módulo de epistemología de la educación encontramos de manera muy relevante e importante dar como referentes las bases epistemológicas en el proceso de la educación como tal. De esta manera, quienes habla Juan Carlos Palencia Pavón va a exponer una serie de conceptos muy importantes para tener en cuenta durante el módulo de la epistemología y que son base esencial dentro de el conocer de qué manera o cómo se traza el trabajo de una tesis doctoral como tal. Iniciamos dando respuesta a la siguiente pregunta acerca de qué es la epistemología como tal. Entonces, encontramos diferentes autores, diferentes filósofos, diferentes científicos que a lo largo de la historia y del tiempo plasman diferentes conceptos importantes sobre la epistemología como tal. Desde este punto de vista, cito a López Ruperes 1990, el cual dice que la epistemología es el producto de una reflexión sobre la ciencia, sobre sus fundamentos, sus métodos y su modo de crecimiento. No constituye una construcción racional aislada en las alturas de su nivel metacientífico, sino que forma parte de un entramado de relaciones fluidas con la ciencia, con su enseñanza y con su aprendizaje, algunos de los cuales tienen una indiscutible dimensión práctica. De esta manera, a su vez, la imagen que hemos representado hacia la derecha nos puede hacer una relación acerca de lo que es y de cómo concentra el ser humano como tal la relación del conocimiento frente a las creencias y frente a la verdad de ese conocimiento. Es así que la epistemología plasma los diferentes o los siguientes aspectos desde el punto de vista de la teoría del conocimiento científico con relación a la metodología de las ciencias, el cual determina el campo axiológico que se debe manejar y que se debe tener desde los valores que son importantes en todo proceso de investigación hacia un referente ético esencial donde forme ese ser desde el punto de vista ontológico y a su vez integre el manejo de la semántica y la lógica como aportes importantes en la formación de esa ciencia que permite determinar los procesos del conocimiento que enrumban hacia los pensamientos de todo sujeto como tal desde la realidad del contexto. Es así que encontramos también otra pregunta muy importante en este campo acerca de qué es la teoría. Esta teoría, desde el punto de vista educativo, hablamos de que es una representación mental que surge del razonamiento de la experiencia vivida en el campo educativo, la cual sirve para comprender y transformar el proceso educativo con el propósito de impactar directamente en la realidad. Es así que también nos preguntamos acerca de qué es un modelo. Ese modelo es una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades. Es así que un modelo es tomado como un objeto, como un concepto o como un conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. Desde esta manera, en el plano educativo encontramos que ese modelo de investigación traza 4 pasos muy importantes. El primer paso es defender el tema y preparar la investigación. Es aquí donde el investigador plantea una serie de preguntas importantes en las cuales va a determinar a dar diferentes tipos de respuestas, lo que lo lleva a construir un plan de investigación durante ese proceso de desarrollo específico. Un segundo paso es buscar y evaluar las fuentes de información. Es allí donde el investigador determina e identifica las diferentes fuentes de informaciones más adecuadas y correctas para dar éxito a los posibles resultados a obtener. Un paso 3 es analizar esa información, donde el investigador toma todas las fuentes de información anteriormente estudiadas e identificadas, empieza a leerlas, a entenderlas, a comprenderlas, a analizarlas y aplicarlas dentro del proceso que se está realizando en el campo de vista investigativo. Y finalmente encontramos un cuarto paso donde se sintetiza la información y la manera de cómo el investigador elabora un producto concreto y la cual va a llevar como finalidad
a comunicar esos resultados importantes en el proceso investigativo que son fuente esencial. Es así que estos conceptos se enmarcan acerca de qué es la metateoría. Y en la parte de la epistemología, diferentes autores plantean lo siguiente. Específicamente, Gómez en el año 2008 determina que la metateoría es la trascendencia de las teorías científicas de un área del saber en particular para la presentación de una propuesta que abarque de manera reflexiva los enfoques y metodologías de análisis hasta el momento existentes, permitiendo la generación de un nuevo conocimiento como tal, que es importante. De esta manera, el investigador como tal debe tener muy claro qué es una tesis doctoral. Es así que la universidad nos permite, mediante el manual de Lopel, mencionar que la tesis doctoral consiste en una investigación que contribuye a un aporte significativo al conocimiento y demuestra tanto la formación científica como la independencia del criterio de su autor como tal. Es así que encontramos tres características muy importantes para el desarrollo de una tesis doctoral. La primera es la originalidad, es la manera en cómo el investigador realiza, redacta, desarrolla un documento escrito donde los resultados deben ser de una producción inédita y novedosos, los cuales lleven a la segunda característica desde un alto nivel científico, donde ese investigador tenga una postura coherente, un referente epistemológico, un referente ontológico, metodológico y procedimental que lo lleve a confluir hacia la tercera característica muy importante, la cual es la creación de ese conocimiento. Esa creación de ese conocimiento determina los nuevos modelos o innovaciones conceptuales y la verdad en sí desde los resultados determinados desde un paradigma trabajado y desarrollado desde el campo de vista de la investigación como tal. De esta manera, el investigador debe tener muy claro qué es un referente ontológico, qué es un referente epistemológico, un referente axiológico y un referente metodológico para una tesis doctoral. Es así que el investigador debe tener claros esos conceptos desde el siguiente punto de vista. Ese referente ontológico enmarca a que el investigador determine cuál es la naturaleza y la concepción de esa realidad frente al conocimiento que se va a desarrollar. Un referente epistemológico en el cual el investigador debe referirse a la concepción de ese conocimiento y la manera de cómo relaciona al sujeto objeto con ese conocimiento determinado. Un referente metodológico el cual se refiere a la manera de cómo el investigador conoce el objeto de estudio, la forma como investiga y cómo obtiene ese conocimiento. Y un referente muy importante como es el referente axiológico, el cual se refiere en lo que el investigador valora en su proceso de investigación, en por qué es importante esos valores y de qué manera afectan el llevar a cabo esa parte de investigación que es esencial dentro de todo el proceso que se realiza en una tesis doctoral. Entonces, estos referentes son esenciales porque permiten enmarcar el rumbo del proceso de investigación frente al planteamiento generado desde ese investigador como tal. Es así también donde ese investigador, mediante estas bases epistémicas, debe tener muy clarificado la relación del paradigma, los enfoques y los métodos que se deben aplicar en un proceso de investigación educativa. Es allí donde aparece la siguiente pregunta: ¿qué es un paradigma? ¿Y de qué manera se relaciona el enfoque y el método desde el punto de vista de la investigación? Un paradigma son un conjunto de conocimientos y creencias que se forman desde la cosmovisión del mundo y que pueden variar, confrontarse y hasta asemejarse unos con otros, conservando cada uno de ellos sus características especiales en el ámbito del cual fueron creados. Es así que encontramos tres paradigmas muy importantes, como lo es el paradigma positivista, el paradigma naturalista y el paradigma sociocrítico. Vamos a iniciar hablando acerca de cuál es la importancia que tiene el paradigma positivista. Ese paradigma positivista se enfoca en las ciencias fácticas. Es el paradigma positivista que se caracteriza por tener un investigador distante frente
al objeto de estudio y presenta una orientación hipotético-deductiva. Es allí que en el plano ontológico es realista y desde la postura epistemológica es objetivista, donde la metodología va a ser de tipo experimental como tal. El segundo paradigma que encontramos en este día es el paradigma naturalista, el cual se enfoca en los grupos sociales y la relación entre el sujeto y objeto dentro del mismo o dentro de las mismas realidades que le surgen en el contexto determinado. Este es caracterizado por investigadores observadores que requieren la comprensión desde el interior de los mismos grupos sociales, dando o determinándose desde una posición ontológica nominalista, donde ese investigador depende de los sujetos que componen la realidad intersubjetiva, desde una postura epistemológica que va a ser subjetivista. Es allí donde el conocimiento es un proceso de construcción que incluye al investigador, y una metodología interpretativa donde ese investigador se encuentra inmerso en la realidad que es objeto de estudio. Un tercer paradigma que es llamado el paradigma sociocrítico, muy aplicado hoy en día a los sistemas educativos, donde se fundamenta en el proceso de la investigación-acción, es decir, es la reflexión educativa, la planificación de la educación y la definición de políticas y programas para la toma de decisiones educativas. Tiene una posición ontológica nominalista, determinado desde la realidad para la construcción desde un punto de vista de construcción intersubjetivista. Tiene una postura epistemológica subjetivista, donde ese conocimiento construido en una posición crítica y cómo es una acción transformadora hacia la realidad, y una metodología del campo de vista de diálogo y de participación de todos los entes que integran ese proceso de investigación-acción como tal. Los enfoques de investigación que podemos determinar nos permiten a llevar y sobre todo a construir dentro de nuestro campo investigativo que ese enfoque es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y está directamente relacionado a los métodos de investigación desde dos puntos de vista, cualitativo y cuantitativo. Ahora vamos a hablar acerca de ese enfoque cualitativo. Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, el cual busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Tiene 4 características muy importantes. La primera es que tiene una perspectiva holística. Esto es que considera al fenómeno como un todo. Una segunda característica es que se trata de estudios en pequeñas escalas que solo se representan a sí mismos. Una tercera característica que hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. Y una cuarta y última característica muy importante es que se dice que esa investigación no suele probar teorías o hipótesis, es un método para generar teorías e hipótesis que lleva en el punto de vista educativo a enmarcarse en 2 métodos como tal, que son el método etnográfico, el cual describe grupos sociales en profundidad y en su ámbito natural, que busca la comprensión desde los actores internos que interactúan en estos grupos. Es una investigación abierta, flexible y emergente. Y un estudio de casos, el cual es el proceso de descripción y análisis detallado de objetivos sociales y se orientan a la comprensión de una realidad particular. Estos tipos de estudios de casos se relacionan desde el punto de vista de los estudios institucionales, desde las historias de vida, desde los estudios comunitarios, desde los análisis institucionales, desde los estudios de casos múltiples, también desde las dimensiones de los casos de estudio, desde 3 aspectos, desde la parte descriptiva, desde la parte interpretativa y desde la parte evaluativa. El segundo enfoque es el llamado enfoque cuantitativo. Mantiene un profundo apego a la tradicionalidad de la ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad. No se interesa en la subjetividad de los individuos y tiene las siguientes características. Usa la recolección de datos
para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte en que el mundo social es intrínsecamente cognoscente y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. Este enfoque plantea dos métodos. Un método que es de tipo experimental, mediante el cual se realiza la manipulación de variables independientes para obtener los efectos que ello produce en una o más variables independientes. Sus principales componentes son tres: la manipulación intencional de variables, la existencia de grupos de comparación y la elección aleatoria de los integrantes de los grupos de comparación como tal. Y el método ex post facto, el cual se aproxima a la realidad sin poder garantizar el control a través de la manipulación de variables, ya que este método se basa en hechos manifestados en el pasado. Estudios ex post facto podemos determinarlos desde el punto de vista también descriptivos, correlacionales y estudios casuales. De esta manera ya encontramos un tercer punto muy importante dentro de este módulo, el cual es, como estudiante de doctorado en educación, reconocer las tendencias epistemológicas de la investigación científica. En este aspecto hice relación a un artículo científico plasmado por José Padrón, el cual dice lo siguiente: él determina la epistemología desde tres aspectos muy importantes que de esa línea de tiempo grandes filósofos aportaron y dieron la principal relevancia de la valoración importante que tiene la epistemología con relación a la estructura y la organización de ese conocimiento. Desde la parte epistemológica, episteme, que se puede traducir como conocimiento o ciencia, y logos, que vendría a significar discurso. Desde el aspecto filosófico, estudia el conocimiento en general, los fundamentos y los métodos del conocimiento humano, y desde el manejo científico, la epistemología estudia el conocimiento científico, sinónimo de las expresiones de la filosofía de la ciencia, las teorías de las ciencias y las teorías de la investigación científica, donde hay uno de los principales aportantes en este proceso encontramos a Mario Bunge como un factor determinante en los pasos del método científico esenciales para enmarcar la relación del estudio de la ciencia como tal. Es así que Padrón, mediante el análisis de los diferentes aspectos establecidos por grandes filósofos y por las diferentes corrientes y fundamentos establecidos, pudo denotar un tridente, por llamarlo así, entre Augen y el planteamiento que hacía Popper, donde hay una relación muy importante en un primer mundo, donde es relevante tanto para Augen como para Popper el objeto, que es muy importante. En un segundo aspecto se relacionan entre la relación que tiene el sujeto, y un tercer aspecto o un tercer mundo plasmado por Popper, que tiene que ver por la relación que hay entre los sujetos. Allí se enmarca desde el punto de vista social y cultural, que son factores importantes dentro del proceso del conocimiento. Es así que Padrón determina los siguientes relaciones en cuanto a la fundamentación generada por Augen y por Popper, donde dice lo siguiente: la epistemología como filosofía analítica se caracteriza por su énfasis en la rigurosidad del análisis y por la fidelidad del programa trazado en las célebres tesis del Círculo de Viena, que es un aspecto muy importante y fundamental dentro del proceso de la filosofía. También determina que la epistemología se puede aplicar se ve desde la relación, desde la reflexión libre
tanto en un plano filosófico no analítico como en un plano sociohistórico, cultural, psicológico y antropológico. Allí podemos encontrar grandes autores como Vygotsky o como Piaget como tal, y una epistemología como una metateoría y como ciencia fáctica obligada a explicar mediante teorías contrastables los procesos del conocimiento científico. Allí encontramos también, e insisto, el referente de Mario Bunge como aporte importante desde el punto de vista cuando se hablaba acerca de la filosofía del conocimiento como tal. De esta manera, las tendencias epistemológicas tomadas y adoptadas por Padrón determinan la siguiente matriz, que es muy importante. Entonces hace la siguiente relación, hace la relación empírico-idealismo, donde las ciencias de los objetos vivibles o determinadas desde la experiencia y desde el aspecto etnográfico, determinando unos diseños de convivencia y de inducción reflexiva dentro del proceso de la filosofía. También habla de la parte racionalista idealista, donde determina las ciencias como objetos intuibles y las interpretaciones libres de los lenguajes amplios hacia una argumentación reflexiva. Otro aspecto planteado de esta clasificación, de estos enfoques, es desde el empirismo realismo, donde se determina la ciencia como objetos observables acerca de las mediciones y experimentaciones desde una inducción controlada, y de racionalismo realismo, donde se determina que la ciencia se determina desde los objetos calculables o pensables y lleva hacia unas abstracciones, unos sistemas lógico-matemáticos y una deducción controlada. Es así que Padrón plantea en los procesos de investigación la siguiente estructura muy importante, el cual inicia desde una fase descriptiva que plasma hacia una fase explicativa que lleva a determinar una contrastación del proceso de investigación para la aplicación, donde en esa aplicación encontramos unas intervenciones y unas soluciones hacia el mundo real transformado y que llevan hacia una necesidad de la calidad de vida sobre el mundo real dado. Esa es la manera de cómo se plasma y son las diferentes visiones que tiene el investigador, tomando las diferentes corrientes filosóficas y la relación desde la parte epistemológica para dar o afrontar el proceso de investigación desde la tesis doctoral como tal, siendo un aporte importante. Es así que de esta manera Padrón plantea lo siguiente: una especie de línea de tiempo, el cual determina la relación de los grandes pensantes de las corrientes filosóficas hacia el aporte de la epistemología como tal. Entonces encontramos las prolongaciones para 1970 a 1990, donde él determina una visión programática y transindividual de la ciencia. Allí encontramos, como hablábamos anteriormente acerca de Karl Popper, donde decía que el conocimiento crece por razones lógicas internas, por suplantación de teorías previas que resultan falsas o falseadas, por teorías nuevas que a su vez están por falsar. Encontramos un segundo autor muy importante como lo fue Thomas Kuhn, el cual dice que el conocimiento crece por razones sociohistóricas externas a través de las revoluciones científicas. Y un tercer integrante muy importante que es Lakatos, donde define que las teorías no son aisladas ni pertenecen a un solo autor y único momento histórico, ni pueden ser evaluadas en términos de sus componentes aislados. El crecimiento del conocimiento científico es cuestión de sucesiones y conexiones. Encontramos el programa de la sociología del conocimiento, el cual David Bloor determina que este programa completo insiste en la influencia que tienen los factores socioculturales y psicológicos en el desarrollo de la ciencia. A su vez, hay otra propuesta desde la naturalización de la epistemología por Quine, el cual nos dice que no hay conocimiento previo a la experiencia, todo conocimiento proviene en última instancia del mundo externo, y una epistemología evolutiva por Donald Campbell, donde determina que la evolución biológica condiciona cualquier comportamiento cultural, social, cognitivo. Por tanto, los procesos cognitivos que explican la epistemología dependen de la evolución biológica.
Es así que Padrón plasma las nuevas epistemologías del siglo XXI desde los siguientes contextos o aspectos de la realidad establecida. Dice que hay una epistemología contextualizada, donde los procesos científicos varían según el contexto donde se aplique el proceso de investigación. También encontramos una epistemología formativa, donde las teorías de las ciencias están sesgadas. La ciencia hasta ahora es sensible al género. O sea, esa epistemología es muy feminista. Encontramos un tercer orden, que es la epistemología social, donde se postula que los procesos científicos se ven estrictamente afectados por las relaciones sociales y por los hechos culturales. Todo conocimiento es intrínsecamente social. Un cuarto orden de la epistemología testimonial, donde se dice que se resulta válido no a partir de las propias construcciones del agente, sino de los procesos de transmisión desde otras personas. Sostiene también que el testimonio es una fuente de información fundamental, como lo es la percepción individual, la memoria individual y la inferencia individual. Un quinto orden llamado la epistemología probabilística o payeriana. Es allí donde la investigación científica procede tras individualmente y no solo científica, sino son grupos científicos quienes dependen de lo que no es aceptado dentro de cada área de trabajo. Un sexto orden, que es la epistemología de la perfección. Todo nuestro conocimiento fáctico depende del modo en que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos el mundo exterior. Un séptimo orden es la epistemología evolucionista, que consiste en explicar los procesos de conocimiento, incluyendo el científico, desde el punto de vista biológico, usando modelos y analogías que dan cuenta de los cambios conceptuales y científicos. Un octavo orden es la epistemología naturalizada racionalista. Parte de modelos hipotéticos en el plano metateóricos para luego ser falsados en un plano observacional de la historia de la ciencia, bajo el mismo estándar popperiano del ensayo y el error. Y una noveno orden, que es la epistemología cognitiva, donde la lógica de los procesos inobservables tiene una base cognitiva, predomina la visión internalista de los procesos mentales, vivencialistas, interpretavistas. Es así, de esta manera, donde este autor Padrón nos hace una síntesis de las grandes epistemologías que abarcan la línea del tiempo, ¿sí?, en todo el conjunto del proceso de conocer la relación entre el conocimiento y la ciencia. De esta manera nos lleva a concluir acerca de lo siguiente: a lo largo de la historia del mundo se han planteado diferentes modelos de pensar, de razonar y de reconocer los diferentes escenarios de la realidad. Esta situación ha generado un conflicto en las mismas bases de la regla de la lógica en uso, es decir, el paradigma epistemológico, sustento de ciencia y del conocimiento en general. Espero que este video sea de soporte importante para reconocer los referentes de las bases epistemológicas dados en este módulo de epistemología de la educación. Muchas gracias.